Bien, siempre, doctora, somos hombres de derecho, mujeres de derecho, de leyes, y siempre tenemos que analizar nuestros pedidos e intervenciones en base a la ley. Sobre esa línea, doctora, el 350 es el que regula, es el convocado a servir como guía para que su decisión sea legítima y emitida dentro de un debido proceso. El 350 del Código Procesal Penal, señora magistrada, establece cuál es el contenido, el 349, cuál es el contenido de la acusación. Si bien es cierto, esta es una acusación, doctora, ordenada por segunda o tercera vez corregir, pero la orden de corrección, señora juez, tiene que imprimir la corrección, la nueva acusación, tiene que respetar en principio, doctora, cuál fue su mandato. En la audiencia anterior, usted fijó, estableció, delineó sobre qué es que iba a trabajar la señora fiscal. Y lo que hemos escuchado el día de hoy, entiende la defensa, considera la defensa que ha roto todo esquema judicial que usted dispuso la sesión anterior. La sesión anterior justamente fue generada por las observaciones que se lograron aceptar dentro de la audiencia. Y eso motivó, señora juez, que usted estableciera, fijara los puntos exactos sobre los cuales caería la acusación. ¿Sabe por qué, doctora? Porque si nosotros tomamos en cuenta el primer requerimiento escrito, la defensa ya desplegó su estrategia, ya desplegó los niveles de contestación. Lo que la Fiscalía debe ir puliendo son las observaciones que usted indicó y consideramos que el día de hoy no ha cumplido con lo que usted ha ordenado y más bien ha introducido circunstancias y hechos, primero, no contenidos dentro de su orden judicial y segundo, doctora, que ya de por sí es algo indebido, y segundo, rompiendo también el esquema procedimental respecto a que los hechos deben respetarse según lo establecido en la formalización de investigación de preparatoria. Y los hechos descritos en la formalización de investigación preparatoria, doctora, discrepan. Están distintos a lo que hoy en día la señora fiscal ha venido. Entendemos que el INC le ha prestado auxilio. Eso ha debido ser desde un inicio. Pero el día de hoy la señora fiscal nos está trayendo hechos distintos, hechos nuevos, como por ejemplo, nos habla de alteración de bienes culturales, nos habla de construcción de 4 pisos, un voladizo, nos habla de una azotea, nos habla de 11.40 metros de altura, ¿no? Nos habla de que no es monumento, pero sí está dentro de la zona monumental, ¿no? Identifica cómo el mismo identifica cómo es que este rompe, dice, el panorama, la zona monumental, el paisaje monumental, doctora. Entonces, el día de hoy la Fiscalía, si nos hubiera informado lo que hoy día informa en acusación, délo por seguro que nos hubiera dado la oportunidad, doctora, de fijar algún tipo de actividad pericial al inicio, desde la formalización. Pero permitir, doctora, que hagan esto hoy día en una acusación, además de sorpresivo, es indebido. No atacamos, señora juez, hoy día de que sea ambigua o vaga. Los hechos que la Fiscalía ahora sí está precisando, lo que nosotros estamos denunciando es que está escapando de los hechos planteados en la formalización y también descritos en la primera acusación escrita y los discutidos en las acusaciones, en las audiencias de control de acusación que hemos tenido anteriormente. Y por lo tanto, nos genera indefensión. Tercer punto, doctora. Los datos que sirven para identificar los imputados están la relación clara y precisa del hecho que se atribuyó el imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Y acá hay un punto fundamental. Se habla de una construcción de 4 pisos. Entonces tendría que indicarnos mínimamente cuándo empezó
la primera, doctora, la primera construcción, porque son 4 pisos. ¿Cuándo empezó la primera construcción? ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo se empezó la segunda construcción? ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo se empezó la tercer piso? ¿Cuándo se concluyó? ¿Cuándo se empezó el cuarto piso? ¿Cuándo se concluyó? ¿Cuándo se hizo el voladizo? ¿Cuándo se hizo la azotea? Salvo que hoy en día nos está imputando que todo se hizo en un solo momento, cosa que no es de recibo. Y es importante, doctora, establecer el inicio de las construcciones con detalle y certeza para poder darnos la oportunidad de discutir, por un lado, la excepción de prescripción, ya que recién reconoce que mis patrocinados a la supuesta fecha de inicio de las construcciones son sujetos agentes de capacidad restringida. Y por otro lado, para poder ejercer adecuadamente el derecho de defensa y contradecir. Este punto no se ha hecho más allá del relato y la descripción que hemos escuchado en la señora fiscal. Cuarto punto, doctora, y en clave de tipicidad. La Fiscalía ha señalado, hoy día dice que está en el artículo 230 del Código Penal, ha dado lectura al contenido del 230 y ha hablado, nos dice de que mis patrocinados han alterado bienes culturales. Así ha quedado preciso, bienes culturales. Pero como ella sabe y es consciente que la construcción no es un bien cultural, porque dice, ¿no? Pero dice, ¿no? Sin embargo, y aquí, doctora, este es el punto, este es el meollo, doctora. No estamos en una área administrativa, estamos en un área penal. Y aquí el principio de legalidad, el principio de certeza, lex previa y pena previa en una ley, principio de legalidad, doctora, garantías mínimas, tiene que estar relacionado que la alteración recaiga sobre bienes culturales. Y luego la señora fiscal, haciendo magia argumentativa, haciendo extensión de su argumentación y de su aplicación de la norma, y también, señora juez, está impedida la aplicación extensiva y mala parte de las normas procesales, doctora, concluye y dice, si bien es cierto, la casa, la construcción, no es un bien cultural per se, por lo tanto, no podemos hablar de alteración, doctora, y esto es un tema de atipicidad completa, que la vamos a discutir en el fondo, en una cuestión de fondo, y eso es lo importante, doctora, dice, no, la casa no es bien cultural, dice, no, la casa no. Lo que es bien cultural es la iglesia que está a 36 metros, dice, de la casa. Ese es el bien cultural. Entonces, señora juez, ¿en qué quedamos? Este tipo penal que sanciona aquellas personas que alteran, sí, bienes culturales. Es decir, que la acción de alteración tiene que caer sobre los bienes culturales. Pero la señora fiscal dice, reconoce que la construcción no es un bien cultural, sino que está dentro, dice que no es un monumento, dice, no es un monumento, porque obviamente no lo es, pero dice, sí está dentro de la zona monumental. Y vayámonos, señora juez, en clave normativa, en clave del principio de legalidad, y revisemos el tipo penal, imputado, 230. Señora juez, le invito a leer párrafo por párrafo. En algún momento, en alguna parte de la ley, se habla de paisaje cultural, zona monumental. No. Por eso decía, señora juez, desde un principio que esto es un tema administrativo y que quieran criminalizar a partir de una actitud suspicaz, sospechosa por parte del INC, que ni siquiera se constituye un actor civil, doctora, a través de la fiscalía que le está tomando atención a un hecho administrativo y no penal, doctora, quieren entender, quieren hacer comprender que los hechos están siendo cumplidos, están siendo complementados, están siendo aclarados para que esto proceda a un juicio oral. Y el artículo 230, doctora, en ningún momento habla de paisaje monumental, zona monumental. Y eso es lo que ha dicho la señora fiscal, dice, alteración no es, el bien no es bien cultural, por lo tanto, sino que lo que se está alterando, dice ella, es la zona, el paisaje. Y en clave del principio de legalidad, no existe, doctora, por lo menos en el Código Penal vigente, no existe algún tipo de sanción, o por lo menos no existe como delito, alteración de paisajes o zonas monumentales, doctora.
Y finalmente, señora juez, definitivamente no puede permitir usted, doctora, pasar por alto la fecha exacta del inicio, porque justamente la señora fiscal sabe ya que este caso ha prescrito y nos estaría violando, nos estaría afectando el derecho a la prescripción si es que usted, doctora, permite pasar por alto esta exigencia de puntualizar la fecha del inicio de la construcción, doctora. ¿Cómo se desarrolló y cuándo terminó? Porque el tipo penal y los hechos se necesitan, si hablamos de construcción, porque la construcción la están entendiendo como alteración, no de bien cultural, porque ya la fiscal ha dicho que no es un bien cultural, sino de una zona, y la zona no está dentro del margen de la protección de la norma, doctora. Principio de imputación objetiva. La norma penal tiene un rango de protección. Se proyecta, doctora, en un ámbito normativo de protección. La norma no protege todo, porque si no, el delito del artículo 230 protegería también el hurto, el robo, ¿no? El patrimonio privado. No. Doctora, quiero hablar en sencillo. Principio de imputación objetiva. Ámbito de protección de la norma. La norma no protege todo. Y en eso se engarza el principio de legalidad y la prohibición de la analogía en mala parte. Doctora, no aplica analogía. Por esas razones, doctora, consideramos que esta acusación, además de traspasar la formalización, no cumplir con los requisitos del 349, es imprecisa en un punto fundamental en cuanto a las construcciones, además de no identificar qué bien cultural se ha alterado. Y finalmente, señora juez, debe ser devuelta porque esta acusación debe ser sobreseída o declarada la excepción fundada, doctora, o prescripción. Muchas gracias.